Ahora vamos a darles un vistazo a las otras dos semánticas que nos quedaban dentro de las semánticas dinámicas. Recordemos que las semánticas dinámicas estaban muy relacionadas a la matemática y me permitían modelar matemáticamente la ejecución prácticamente de los programas y poder realizar obviamente pruebas sobre ese modelo matemático. Vamos a seguir con la semántica denotacional. La semántica denotacional está basada en funciones matemáticas. Es decir, vamos a convertir el programa mediante funciones matemáticas a entidades matemáticas. Cada parte o cada construcción sintáctica del programa se va a convertir en entidades matemáticas mediante estas funciones. Tiene la ventaja, como ya vamos a ver después, de que necesito hacerlo con todo el programa. Es decir, no me va a quedar una parte del programa que no se haya podido pasar al ámbito matemático. Entonces, vamos a decir que partimos de un determinado dominio, como se trata de funciones, que es el dominio de la sintaxis, el dominio de la gramática libre de contexto, y la vamos a llevar a un rango que es el dominio semántico basado en matemática pura. Las ventajas que tiene es que como convertimos todo el programa a un dominio matemático, se trata de una semántica completa. O sea, vamos a tener toda la representación del programa que nos va a permitir probar todas las posibles ejecuciones. La desventaja es que es bastante difícil de realizar esto para personas que no están familiarizadas con ciertas nociones matemáticas y también va a resultar difícil comprender el resultado. Por lo tanto, no es tan simple como hacíamos antes con la sintaxis y las gramáticas libres de contexto. Vamos a empezar a través de un ejemplo a ver cómo podemos convertir las diferentes partes de un programa en matemática a través de esta semántica. Vamos a considerar las reglas gramaticales para representar números y booleanos, que ya hemos visto en otra ocasión. Y vamos a aplicar, como dijimos antes, funciones para transformar esto al ámbito matemático. Vamos a empezar con la de los números. Como había dicho anteriormente, lo tenemos que hacer para toda la estructura del programa, entonces vamos a empezar por cada parte de la gramática. Lo primero que me voy a encontrar va a ser con los literales directamente de los números. Entonces voy a poder decir que la función de transformación para el carácter 0 es el 0 matemático, para el 1 el 1 y así sucesivamente hasta el 9. Ahí he transformado los literales. Ahora podría seguir transformando los dígitos, es decir, cualquier selección de un literal. Para eso voy a utilizar una estructura case, matemáticamente hablando, en la que voy a preguntar para dígito con qué se corresponde. Si es el literal 0, aplico la función transformación del literal 0. Si es el 1, la del 1 y así sucesivamente, que ya las tenía definidas antes. Finalmente voy a hacerlo con número, que es la parte más grande de la regla. Para el caso en el que no sea un dígito, que es el caso número dígito. Para representar matemáticamente que yo he agregado a un número que tenía antes un dígito a la derecha, en términos matemáticos esto equivale a decir que yo he corrido el número original que tenía por una decena y le he agregado una nueva unidad. Entonces, podría decir que mi representación de número la multiplico por 10
y le sumo la función que me transforma el nuevo dígito. Lo vamos a ver a través de un ejemplo en el que tenemos los literales 1, 0, 2, 3. Aplicamos el árbol de sintaxis para llegar a la representación de un número. Y le vamos aplicando las transformaciones a cada uno. La del dígito 1 ya la sabemos que es un 1 matemático. Bien, aplicamos esto a número solo con un solo dígito y equivale a un 1, entonces, porque ya venía del 1 de dígito. Luego empiezo a aplicar la última transformación, en la que a ese 1 lo voy a multiplicar por 10 y le voy a agregar el 0, entonces voy a tener un 10. Luego a ese número lo voy a multiplicar por 10 y le voy a sumar el 2, entonces voy a tener el 102. Y a ese número lo voy a multiplicar por 10, voy a tener el 1020 y le voy a sumar el 3 para obtener el resultado matemático 1023. En el caso de los booleanos es bastante similar porque tenemos solamente dos opciones. La conversión del booleano va a ser entonces un case en el que true se transforma a verdadero matemático, falso a falso, y podríamos tener otro caso particular en el que no puedo reconocer la sentencia booleana, entonces lo transformo a algo indefinido matemáticamente. Bien, así como hemos hecho para transformar estas pequeñas partes de una gramática, se ha realizado esta aproximación con varias entidades matemáticas comunes y ya las tenemos predefinidas, no hace falta que las volvamos a representar o a redefinir. Una de las más importantes de todas es el estado completo del programa. El estado completo del programa se puede transformar, o sea, su función de mapeo va a ser una que me determine una composición gigante de los nombres de las variables con los valores que tienen en determinado momento de la ejecución. O sea, ese conjunto gigante de nombre de variable, valor de variable, en cada momento dado me va a dar el estado del programa actual. Ahí está representado como i el identificador de la variable y b corta el valor matemático actual. Si la variable nunca fue asignada, podríamos asumir que tiene un valor indefinido. También podríamos tener como entidad predefinida la función que mapea y me permite obtener el valor de una determinada variable a partir del estado. Entonces esa función de mapeo va a tener dos parámetros. Uno va a ser la variable que yo quiero, que es ij en este caso, con su identificador, y el estado en el que se encuentra junto con las otras variables. Yo con esta función de mapeo la voy a seleccionar dentro de ese estado S y voy a obtener el valor b corta, j. Otra función matemática estándar predefinida es la de una secuencia de sentencias. Voy a poder mapear un conjunto de sentencias que se ejecutan secuencialmente, si queremos verlo así, como luego de ejecutar esa lista de sentencias para un determinado estado S anterior, la función de mapeo, ¿en qué va a resultar? Va a resultar en un nuevo estado en el que cambiamos alguna de las variables. Ese nuevo estado es S y es producto de haber ejecutado la lista de sentencias. Es bastante simple e intuitivo hasta ahí. Con estos elementos podríamos estar en condiciones de considerar un ejemplo para definir la semántica denotacional de una sentencia while. En este punto es importante que veamos cómo se hace
No que se estudie concretamente el caso para representar el while, sino que queremos ver a qué llegamos a partir de utilizar esta semántica denotacional. Vamos a ver que nos va a quedar una fórmula para el while que tiene una complejidad considerable. Vamos a partir de la gramática del while. El while podríamos decir que es hacer, mientras una condición booleana sea verdadera, una lista de sentencias. Y la condición booleana básica la vamos a considerar true o false. Y la lista de sentencias, bueno, puede ser cualquier lista de sentencias válidas. Entonces vamos a tener la función de mapeo del while. Vamos a hacerlo componiendo cada una de las partes que me definen la sintaxis del while. Entonces la función del while, la función de mapeo para el while, me va a considerar un determinado estado en el que yo estoy y qué pasa después de haber ejecutado el while. Bien, vamos a empezar identificando algunos casos puntuales. Por ejemplo, si la condición booleana, si la transformación de la función booleana, si la función de transformación de la expresión booleana es indefinido, entonces el while me va a provocar un error. Si no, voy a tener la transformación de la condición booleana como false, significa que el while no se ejecuta. ¿A qué equivale esto? A que el estado S no cambió. Entonces yo puedo retornar en la función de mapeo directamente que el estado que tengo es igual al estado que tenía antes. No pasó absolutamente nada. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, podemos decir que estaríamos ejecutando el interior del while. O sea, la lista de sentencias que tiene el while. Podemos tener un caso particular en el que la función de mapeo de esa lista de sentencias para un estado determinado S me genere un error, porque hay alguna de las sentencias de la lista que me genera error en el interior del while. Entonces el while directamente me va a devolver error. Si no, vamos a tener el caso esperado, que es la ejecución de la lista de sentencias por lo menos una vez. Si llegara a pasar que se ejecuta por lo menos una vez el while, la función de transformación del while va a ser la de la lista de sentencias con el estado S, que es un nuevo estado S' producto de haber ejecutado el while una vez. ¿Qué es lo que está representado ahí? Entonces, la función de mapeo del while va a ser exactamente ese nuevo estado S y aplicada la función de transformación de while de manera recursiva. Es decir, esto para cada vez que yo entre al interior de las sentencias del while mientras la condición sea verdadera. Es decir, se va a llamar recursivamente hasta detectar que la condición no se cumple más o que pasa alguna de las otras condiciones. Con esto podemos ver que hemos llegado a una definición completa en forma de función de la sentencia while, que nos sirve bastante de práctica en este caso ver que se puede realizar esa definición, como estamos hablando de funciones, de manera recursiva matemáticamente hablando. Vamos a ver la tercera de las semánticas dinámicas, que es la semántica axiomática. La semántica axiomática se basa en lógica, es decir, un programa se va a expresar mediante el efecto que tiene sobre afirmaciones lógicas. Afirmaciones lógicas que voy a proponer. Obviamente van a ser afirmaciones lógicas que
terminen resultando falsas o verdaderas. Y van a ser o van a caer en dos grupos, en precondiciones y postcondiciones. Las precondiciones van a ser anteriores a la ejecución de determinado bloque de sentencias y las postcondiciones van a ser verdaderas o podríamos esperar que fueran verdaderas luego de haber ejecutado. Vamos a realizar entonces una especificación en la que nos va a quedar en muchas partes del programa para buena parte de los constructores, no necesariamente tienen que ser todos. Esta es la diferencia con la semántica denotacional. Acá solamente vamos a considerar los que queramos. Podemos hacerlo con todos, pero no estamos obligados a transformar todo el programa, como si estábamos obligados con la semántica denotacional. Es decir, podemos hacerlo para determinadas construcciones que nos interesen. Un if, un while, un for. Y va a tener la forma siguiente, en la que yo voy a poner la precondición antes de la construcción, antes del if, del while o del for, y voy a poner la postcondición luego. Estas afirmaciones yo espero obviamente que sean verdaderas luego de ejecutar el fragmento de código. Vamos a probarlo con algunos ejemplitos para que se pueda visualizar un poco mejor. Bien, consideremos que tenemos este cómputo, y igual a 1 sobre x. Yo podría establecer una precondición que fuera x mayor que 1. Si ejecuto ese cómputo, esperaría que el resultado, como es una división por una variable mayor que 1, sea un resultado menor que 1. Esa sería la postcondición. Pero también podría dar otras especificaciones, porque ahí consideré solamente los números positivos. Podría decir los números positivos mayores a 1. Podría decir qué pasa si el número es positivo pero menor que 1. Podría establecer una nueva precondición para eso y decir que mi postcondición, cuando un número es de ese tipo o cae en ese rango, la división va a ser mayor que 1. También podría pasar el caso en el que sea 1. Podría tener otra precondición con su postcondición en la que el resultado va a ser 1. Y también podría tener otra más que me dijera, bueno, ¿qué pasa si x es distinto de 0 y yo ejecuto este cómputo? Este cómputo va a equivaler a una división matemática. Como vemos, hay muchas formas de especificar la semántica axiomática del mismo bloque de código. Y es más, ni siquiera estamos obligados a realizarla para ese bloque. Esos valores de precondiciones y postcondiciones es importante recordar que son valores matemáticos, no son cómputos que realiza la computadora. Bien, vamos a ver. Ahora, de todas estas 4 especificaciones axiomáticas, hay una que parece ser la mejor de todas. ¿Cuál será la mejor de todas? Y la que me abarque la mayoría de los números. La que parece abarcarme la mayoría de los números es x distinto de 0, porque me considera todos los números menos el 0. Entonces esa especificación va a ser especial. Ya lo vamos a ver más adelante. Como decía, la especificación axiomática entonces no es única y puede no describir en su totalidad las acciones de C. Por ejemplo, si considerábamos los números positivos mayores que 1, nos estábamos perdiendo el resto. Pero podríamos encontrar una especificación que sea la mejor de todas. Para el caso que estamos considerando, esa va a ser la precondición más débil, o la weak precondition, que se suele expresar como WP del segmento de código para una postcondición que yo espero.
Entonces la semántica axiomática básicamente me va a tratar de encontrar esa precondición más débil. En el caso que habíamos visto anteriormente, para x mayor que 0 y x menor que 0, esas precondiciones no son la más débil. Y lo habíamos encontrado para el caso particular en el que x sea distinto que 0. Es el que me abarca la mayoría de las posibilidades y no todas, porque la división por 0 no está permitida. Entonces, la precondición más débil de ese bloque de código, que es 1 sobre x, para una postcondición que yo espero que es una división, es que x sea distinto que 0. Quiere decir que la división se va a poder realizar si x es distinto de 0 y puedo considerar todos los números para poder realizar la división. Así como en la semántica denotacional teníamos definido varias funciones de transformación o entidades matemáticas estándar, acá en la axiomática también vamos a tener algunas ya disponibles. Por ejemplo, la precondición más débil de un conjunto de una lista de sentencias. La precondición más débil de la lista de sentencias para una postcondición esperada Q va a ser en realidad el anidamiento recursivo de las precondiciones de cada una a medida que las vayamos encontrando. Vamos a considerar en este caso, como en el de la denotacional tomamos el while, en esta vamos a analizar un poco el if. La precondición más débil de una sentencia if para una postcondición dada es si el if tiene la forma de ese segmento de código, si condición, entonces lista de sentencias 1, si no lista de sentencias 2 para mi postcondición dada, va a tener esta forma. Va a tener condición igual a true, entonces la precondición más débil de la lista de sentencias 1. Y condición igual a false, entonces la precondición más débil de la lista de sentencias 2. Vamos a ver que también podemos utilizar mucho la precondición de una sentencia de asignación cualquiera. Por ejemplo, podríamos decir x igual a n. El resultado de esa precondición más débil va a ser la postcondición que, si venía expresada en x, reemplazo la x por una n. O sea, es como que lo estoy asignando. Bien, ahora sí vamos a ver un ejemplo concreto de la sentencia if, o sea, de la aplicación de esta semántica axiomática a la sentencia if. Para las reglas gramaticales siguientes, que son las típicas de un if. Si una condición booleana, entonces lista de sentencias, si no, otra lista de sentencias. La condición booleana, obviamente la vamos a simplificar de nuevo como true o false. Lista de sentencias es cualquier lista de sentencias válidas. La sentencia particular que me toca analizar axiomáticamente es esta. Si x es mayor que 0, entonces x es igual a 1. Si no, x es igual a menos 1. Como veníamos diciendo desde un principio, yo tengo que especificar una postcondición que yo deseo. En este caso deseo que x sea 1 como postcondición. Entonces, la precondición más débil para este caso, ¿cuál sería? La que me garantiza x igual a 1. ¿Cuál es la que me garantiza x igual a 1? La de la parte verdadera del if, si se cumple. Entonces, puedo adivinar antes de realizar el cálculo que la precondición más débil va a ser, o debería ser, x mayor que 0 para llegar a la parte verdadera del if. Vamos a realizar esta derivación matemáticamente hablando. Entonces voy a expresar la precondición más débil de ese código para el caso en el que yo quiero que x sea 1. Vamos a aplicar
la precondición más débil de el if, que me decía condición verdadera, entonces precondición más débil de la parte verdadera y condición para el falso, que sería x menor o igual que 0, entonces la precondición más débil de la parte falsa, que es x menos 1. Tengo las precondiciones, en este caso, de dos asignaciones. Por eso analizamos la de la asignación en la filmina anterior. Y vamos a tratar de reemplazar esa precondición más débil de la asignación. La precondición más débil de la asignación, primera que todas, es el reemplazo de la postcondición con el valor que yo le quiero dar a la variable. Entonces, como a mí me dice la postcondición x igual a 1, voy a reemplazar la x por el 1. Por el 1 en el que estoy asignando yo en el código. Entonces me va a quedar 1 igual a 1. Y x menor o igual que 0, entonces tengo la precondición más débil de otra asignación en la que la postcondición es x igual a 1. Yo voy a reemplazar esa x igual a 1 por el valor que estoy asignando en la asignación, que es menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 igual a 1. Bien, desde la lógica podríamos inferir que una implicación P entonces Q es equivalente a escribir Q o no P. Vamos a hacer ese reemplazo en el código, en la ecuación anterior, en la fórmula anterior. Y nos va a dar esta que estamos visualizando ahora. A partir de ahí podemos empezar a despejar un poco esto o a simplificar un poco. 1 igual a 1 es verdadero. Entonces me va a quedar verdadero o no x mayor que 0. Y menos 1 igual a 1 es falso o no x menor o igual que 0. Verdadero o cualquier otra cosa me va a terminar dando verdadero. Entonces voy a simplificarlo de ese modo. Y falso o cualquier otra cosa me da cualquier otra cosa. Entonces sería en ese caso no x menor o igual que 0. Verdadero y algo es siempre ese otro algo. Entonces me va a quedar finalmente no x menor o igual que 0. Y si x no es menor o igual que 0, entonces x es mayor que 0. He llegado al resultado anterior del cual había intuido mentalmente. Bien, acá se puede ver un poco la complejidad que esto implica. No solo se agrega el hecho de que no es una semántica completa, porque puedo no especificar algunas partes del programa, y aparte no va a abarcar a todas las partes del programa, o a todas las condiciones a las que esté sujeta la ejecución. Pero esto tiene un lado que se puede aplicar en forma práctica y que tiene una aceptación bastante importante, que es la verificación de errores como pruebas en el código. Es decir, que me va a permitir realizar, por ejemplo, el desarrollo guiado por pruebas de software que se conoce como Test Driven Development, de una manera muy sencilla. Vamos a resumir las ventajas. Posibilita fácilmente realizar estas pruebas y verificaciones al trabajar con Test Driven Development. Pero como desventaja, obviamente, tenemos el caso de que es difícil de comprender, como vimos para deducir la precondición más débil del if. Por lo tanto, para personas no familiarizadas con la lógica, es bastante compleja. Y no es una semántica completa.
ya que como dijimos varias veces, no es posible describir en totalidad las acciones que me va a realizar el programa durante la ejecución. Pero hay que considerarla porque me permite realizar de manera fácil estas verificaciones de errores. Vamos a ver un caso en el que podemos hacer las verificaciones de errores en lo que se conoce como pruebas unitarias, que se pueden realizar en Java o en C# de la misma manera. Por ejemplo, consideremos una clase de Java que tiene determinados cálculos, entre ellos hay una función que me determina el promedio de una lista, un vector de valores enteros. El promedio también se retorna como entero. Es simplemente un for de todos los valores dividido el tamaño del vector. Podríamos realizar, aplicando esta semántica axiomática, las pruebas correspondientes para esa función. Yo podría definir varias precondiciones y postcondiciones que espero y aplicarlas como prueba para ver si la función está realizando el cálculo que corresponde. Vamos a ejemplificarlo con un solo caso nomás en el que vamos a testear esta función con una precondición que es un arreglo pequeño de 3 números, 4, 5 y 6, y como postcondición, ¿qué esperaría yo? Que el resultado, que sería el promedio de esos valores entero, sea 5. Realizo la prueba llamando a la función con los valores que he especificado y le pregunto al sistema si el resultado esperado es el resultado real. El sistema me va a correr la prueba y me va a determinar si pasa o no la prueba. En este caso la pasó. ¿Por qué? Porque el promedio de 4, 5, 6 es 5. Ahora supongamos que yo me equivoque en la función, ya sea a propósito o en forma desapercibida. En este caso voy a introducir un error a propósito, que es incrementar el 1 del promedio. Cuando vaya a realizar la prueba, ¿qué va a pasar? El sistema se va a encontrar con que yo le he dicho que para el arreglo 4, 5, 6 el promedio es 5, pero al ejecutar la función para esos valores me da 6 por ese más 1 que le he incorporado a propósito. Y me va a indicar que no pasó en la prueba de la precondición y la postcondición que yo le he dado. ¿Por qué? Porque el resultado es 5 y el resultado esperado era 5, pero la función me determinó 6, que es incorrecto. Esta es una aplicación muy valiosa que podemos determinar a partir de este tipo de semántica.